Muy buenos días, súper bienvenidos a este encuentro una vez más de GCF Más Cerca de Ti, un programa de todos los martes y en especial estos martes durante un mes que vamos a tener unos invitados maravillosos. Tenemos unos invitados que son escritores de nuestra revista digital Mujer Global en su primera edición. Así que ellos nos van a contar un poquito de su mirada desde su artículo y un poquito de ellos también a qué se dedican, qué hacen, qué es todo esto que está pasando detrás de cada artículo. Entonces, en GCF Más Cerca de Ti tenemos hoy nuestra invitada súper especial que viene desde el Ecuador y tenemos entonces ahora aquí a Naomi Olaya. Súper bienvenida, Naomi. Gracias por aceptar esta invitación. Qué rico tenerte aquí en nuestra casa. Un beso inmenso a todo este público maravilloso que está hoy conectado a través de Facebook. Quiero pedirles que por favor compartan esta transmisión. Hoy no solamente voy a estar yo, van a estar mujeres increíbles que van a contar su historia y les van a enseñar un poquito de ellas para que ustedes puedan aprender. Me siento contenta, como lo expliqué anteriormente, de estar con ustedes hoy y hablarles de mi historia, el por qué estoy aquí, el por qué Global Coaching me dio la oportunidad a través de la revista Mujer Global de contar mi historia. Sí, Naomi, y estaba allí, como siempre que les digo, me leo esos artículos y cada artículo me va entrando a un mundo completamente diferente, por eso les hablaba desde unas miradas muy, valga la redundancia, diferentes. Y en la tuya, tu artículo me llamó mucho la atención, además, desde el título. Veo el título del artículo y yo, ¿de qué va a hablar esta mujer? ¿Por qué esa mención de cartón a, bueno, no lo tengo aquí literal el título, pero sí sé que de cartón a materia prima? ¿Qué es esto de lo que tiene que ver y que sé que tiene que ver mucho con una historia de vida para ti? Sí. ¿Por qué decidí ponerle no somos de cartón, somos de materia prima? Porque el cartón lo relacionaba con un material fácil de romperse, fácil de dañarse, ¿verdad? Viene el agua y el cartón se deshace. Viene el fuego y el cartón igual se deshace. Entonces, ¿qué pasa? Y lo relaciono también con la materia prima, porque la materia prima puede que se destruya, pero se transforma. Y eso es lo que somos nosotros en cada etapa de la vida. En lo personal, yo considero que yo me transformé, pude superar la depresión, pude superar la ansiedad, de acuerdo a lo que viví. No somos de cartón, somos materia prima, me lleva a una etapa de mi vida muy difícil, la adolescencia. Estaba en la secundaria, era una de las mejores estudiantes de mi carrera, salí en el cuadro de honor de mi carrera, pero después de lo que viví, pasó algo conmigo. Mi calificación empezó a bajar, la niña tan empoderada que le gustaba sentarse adelante, ya no quería sentarse adelante, ahora se sentaba atrás por lo que estaba viviendo, por su realidad. La niña que le gustaba levantar la mano en clase y participar constantemente ya no quería participar porque estaba viviendo en una etapa de cartón, en una etapa donde todo era muy sensible para ella, en una etapa donde había mucha vulnerabilidad. Todo empieza con la muerte de mi papá y la reacción de mi familia hacia la muerte de mi padre. Yo esperaba en mi dolor el abrazo de mi familia, esperaba el consuelo de mi familia, de mis tíos, pero lo que recibí fue rechazo. Lo que recibí fue, hey, tu dolor me es irrelevante. Entonces ese rechazo Fíjate. fue causando problemas en mi identidad, ¿verdad? Y en mi personalidad y aún en mi autoestima. Trastocó lo más profundo de mi corazón. Entonces por eso relaciono al cartón como algo muy sensible, como algo que se rompe, algo que se dobla. Pero ¿qué pasó después? Después de toda esa anécdota difícil de que papá muere, de que mis tíos me hacen un lado, ¿por qué? Porque habían intereses económicos de por medio. Entonces, muere la gallina de los huevos de oro, quien los Ay, mantenía todos. Ahora todos sacan las uñas y cada quien va por sus intereses y sacan a la única hija de papá lejos de todo, ¿no? Me desplazan de todo, me quitan eras casa, me hija dejan en la calle. única. Y eras Soy hija hija única. única, ajá, soy hija única de papá, me quitan todo, me dejan en la calle, no me dejan agarrar la ropa de mi papá, entonces me desplazan de todo y eso causa en mí, ¿verdad? Algo
interno, como que algo se rompió interno y vinieron en mí Sí, sentimientos de culpa, sentimientos de identidad, sentimientos de rechazo. Y ahora, ¿por qué ellos me hacen esto? ¿Qué culpa tengo yo? Viví muchos años, quizás 3 años de mi vida, echándome la culpa por algo que yo no tenía la culpa. no había responsabilidad, Y sí. no somos de cartón, somos materia prima. A través de todo lo que viví, del rechazo de mi familia, de que me desplacen de todo. Mi mamá llevó procesos legales, en este sentido les puso una demanda a mis familiares. Hubo injusticia por parte de la justicia, valga la redundancia, ecuatoriana. Archivaron mi caso lo archivaron, ahí reposan los expedientes. Y todo eso fue causando en mí dolor, fue causando en mí tristeza, fue causando en mí depresión, fue causando en mí un espíritu de culpa durante mucho tiempo. Pero ¿qué hizo la niña? ¿Por qué hablo de materia prima? Porque usa todo el dolor, todo el rechazo y todo lo negativo para brillar en todo lo que yo quería brillar. Dije, bueno, está bien, me desplazaron de aquí, me quitaron todo, se muere mi papá, mi vida se vuelve un infierno, yo siendo la única hija de mi papá, me pasó todo lo malo, ahora me toca a mí gritar. Dije, ahora me toca a mí, ya, está bien, me hicieron todo lo malo, entonces, ¿qué pasó? Yo empecé a enfocarme en mí, ¿verdad? A sanar internamente. Llegué un día y me miré al espejo y dije, ya no voy a llorar más, porque llorando no voy a solucionar nada. Hoy decido perdonar a esas personas y decido amar. Y empecé a nombrar a uno por uno, ¿verdad? Todas las faltas de respeto, todas las espaldas que me dieron, yo dije, voy a perdonarlos a uno por uno. Incluso hasta el fiscal que llevó mi caso y el juez, voy a perdonarlos a todos ellos. Y cuando yo decidí perdonar, de verdad soltar y decir, yo no tengo la culpa porque vivía 15, 16, 17 años sintiéndome culpable de lo que había sucedido. Dije, no, yo no tengo la culpa. Entonces, ¿qué pasó? Algo en mí se activó, ¿verdad? Algo en mí empezó a brillar como una luz interna. Me empecé a enfocar en lo que me gustaba, en la música. Me metí al conservatorio de mi ciudad, empecé a Bellísima. cantar con el coro, me metí a clases de teclado, toda la energía negativa, ¿verdad? Todo el rechazo, toda la depresión, la empecé a manifestar en arte. Me empecé a meter en clases de teatro y empecé a brillar en ese A escenario, empecé a canalizar. fluir. Claro, todo lo que había perdido, incluso hasta mis estudios, volví a recuperar mi lugar. Dije, no, lo que me pasó no es para matarme, lo que me pasó es para enseñarme. Y a través de lo que yo viví, ¿verdad? De dolor, rechazo, depresión, ansiedad, incluso hasta intento de suicidarme, todo lo que viví me permitió ahora, ahora ser la mujer que soy. Tengo 26 años de edad, soy abogada de profesión. Actualmente estoy estudiando una maestría en Derecho Procesal y Litigación Oral en la Universidad Iberoamericana del Ecuador. Soy maestra de una escuela de oratoria donde ayudo a muchas personas que tienen problemas de miedo, de ansiedad y de depresión. Es más, por lo que ya viví, me convirtió en una persona más sensible y más humana. Me convirtió en una persona que puede ver el dolor a través del silencio. Porque, ¿qué pasa, mi querida Marlena? Que muchas veces la depresión se Sí. disfraza de una sonrisa. Para mi abuela y para mi mamá estaba todo bien, porque yo frente a ella sonreía. Pero ¿qué pasaba internamente? Pasaba quizás con ellas, pero aislada. Entonces, la sonrisa disfrazada les hacía creer que ya todo estaba bien, pero dentro de mí había todavía dolor, había todavía rechazo, había todavía culpa. Todos los Cuando yo quiebres. decido sanar, ¿verdad? Ujú. Cuando yo decido utilizar lo malo que me pasó, es cuando realmente experimento lo que es sonreír desde la paz, lo que es sonreír desde el ya no tengo que deber, ya no soy culpable, lo que es sonreír desde adentro. Fíjate, Naomi, ¿y cómo llega? Bueno, además que me sorprendes con esa edad que me parece maravilloso, divina, porque es una niña, y yo sé que todas las que estaban aquí detrás de cámaras que estoy viendo, una niña y con esta historia y en esta fuerza y contundencia que hay desde tus palabras, ¿sí? O sea, un nivel de estoy firme en esto que estoy diciendo. Y te iba a preguntar algo y es, cómo llegas a tomar esto y decir, yo soy fuerte ya de cartón, vuelvo esto una materia prima y digamos que
creas un producto que ya estaba, por llamarnos de esta manera, o sea, ya eras Naomi, pero ¿qué puedo hacer con todo este cartón, como dices tú, con todo eso, convertirlo en una materia prima y brillar? ¿Qué fue lo que te llevó ahí? O sea, ¿hubo una herramienta, algo escuchaste, tuviste a alguien, algo pasó ahí que te movió a reconocer esa fuerza interior que tenías? O sea, ahí en ese pedacito me falta algo de información, no sé si algo pasó, no sé qué pasó allí. Claro que sí, hermosa. ¿Cómo llegué a eso? En el tiempo que estuve en el conservatorio, en la música y en todo lo que me enfoqué, empecé a visitar un poco la parte espiritual, la fe. Empecé el arte que llevaba, ¿verdad? Del conservatorio, llevarlo a una iglesia. Empecé a involucrarme un poco en la fe. Entonces, esa área de espiritualidad también ayudó a sanar, ¿verdad? Porque hay cosas que con nuestra fuerza no las vamos a poder lograr y tenemos que ser sinceros. Entonces fue Dios en medio de mi proceso que me ayudó a sanar. Me ayudó a ver que en realidad yo no era la culpable. Me ayudó a ver que yo era la protagonista de mi historia. Qué A bello. tal punto, mi querida Marlene, que hace 2 años, mientras yo me encontraba haciendo las prácticas profesionales de mi carrera de Derecho, me encuentro con el fiscal que llevó mi casa. Han pasado 10 años del acontecimiento. Y perdona que si me quebranto un poco, No, esa es una me lo historia muy bella. encuentro cara a cara. Él se olvidó de mí. Obviamente han pasado muchos años, la nena ya no sigue siendo la misma nena, cambia todo, Y muchos y casos lo para encuentro de él. frente. Para él fue muy controversial verme de frente. Entonces, una de las cosas que me vienen a mi corazón fue un recuerdo de una audiencia a la que yo participé de mi caso, donde él hace alegatos, ¿verdad? Para acusar a la acción de demanda que mi mamá estaba poniendo en mi caso. Entonces yo llego a su oficina, me siento en su escritorio, pongo una carpeta que lleva en mi mano amarilla, iba con una compañera de mi carrera, pongo la carpeta en su escritorio y le digo 14 de marzo del 2003, caso de número de expediente tal. El hombre se queda, pero qué memoria. Porque ¿qué pasa? Quien tira la piedra se olvida, el que la recibe no. Y yo le dije, yo soy la nena, la niña, que estaba con los 2 moños acá arriba, llorando en una audiencia donde tú alegaste esto. Y en tus manos estaba hacer justicia y no lo hiciste. Entonces el hombre se queda como apenado y me mira y me dice, no, no, yo a ti no te conozco, ¿qué estás hablando? Le digo, sí, yo soy Naomi Olaya, la niña a la que tú decidiste archivar mi caso. Pero ¿sabes qué? Yo te perdono, porque gracias a eso me convertiste y me ayudaste. Fuiste una de las causas que me ayudó a ser fuerte y a crecer. Le di un abrazo y ese hombre se queda conmovido y me dice, nunca antes en la vida alguien me había encarado tanto con la verdad ni me había dado un abrazo. Con la verdad. Y como decías tú, Entonces, ¿qué pasa? cuando salen desde el amor, como estabas hablando ahora, la sonrisa desde el corazón, lo mismo, un abrazo de verdad, desde el corazón tuyo. Ya, muy bonito. Entonces, ¿qué pasa? Todas Dime. esas cosas. Yo dije, no, ya, ¿qué pasó? La nena de 15 años se cansó de llorar. Se cansó de llorar, se cansó de sentirse culpable. Ya todo el mundo ganó porque cada quien robó y agarró lo que mejor podía y bueno, y todo lo que sucedió. Y dije, no, esto no me va a matar, esto me va a hacer más fuerte, yo tengo que levantarme, yo tengo que cumplirle la promesa que le hice a mi papá de ser una profesional, voy a ser una gran abogada. Entonces me empecé yo a decirme promesas, ¿no? De aquí voy a coger impulso, esto que me pasó me va a ayudarle a muchas personas más. Y dije, no, esta historia fea de tristeza, de dolor, de rechazo, de depresión, no, porque yo decido levantar mi voz y decido cambiar mi historia porque la protagonista de esta historia soy yo. Entonces, de que me quité el Bellísimo. papel de víctima y me puse el papel de protagonista, todo en mi entorno, todo alrededor empezó a cambiar. Todo Naomi, empezó a fluir. bellísimo.
Y se nos va yendo el tiempo y antes de que se nos acabe este tiempo tan corto, porque de verdad que estas historias han sido maravillosas y solamente en estos pocos minutos no alcanzamos a escuchar todo lo que sabemos que cada uno de ustedes tiene tan lindo para contarnos. ¿Qué puedes decirle a las mujeres? Bueno, y a los hombres porque tenemos una comunidad muy grande. Yo sé que este mensaje le puede llegar a las dos personas. ¿Qué puedes decirles a estas personas que atraviesan en este momento por situaciones como estas, similares a la tuya, o situaciones en donde se están sintiendo de forma similar a la tuya, mejor dicho? ¿Qué puedes decirles tú? Una niña de 26 años, Bien, además, que nos diga qué podemos hacer. Bellísima. que lo mejor antes de perdonar a las otras personas se perdonen a sí mismos. Yo empecé perdonándome a sí mismo y ahí empezó a cambiar todo, porque el perdón empieza contigo. Mm. Tú tienes que sanar. Tú tienes que decir, bueno, hasta aquí llegó esto negativo, hasta aquí llegó todo lo malo. Ahora quiero que la historia cambie, entonces voy a empezar a cambiar yo. Voy a empezar a perdonarme yo. Voy a empezar a mirarme como realmente soy. Entonces, a todas esas personas que están viviendo etapas de ansiedad, de depresión, de rechazo, de bloqueo, o la situación en la que estén, empiecen perdonándose ustedes, perdonándose por permitirse llorar por cosas que no valen la pena, perdonándose por permitir que otras personas fuera de su vida decidan por ustedes. Entonces, cuando ustedes empiecen a perdonarse, a sanar internamente, ahí es cuando van a perdonar exterior. Todo empieza desde adentro. Sí, Así trabaja que de si tú quieres sanar, empieza con un papel anotando con nombres de eso. personas, día, fecha, hora, como tú quieras desahogarte. Dite a ti mismo, soy libre de esto. Soy libre de esto porque ahora yo empiezo a ver la vida de otra manera, ahora yo empiezo a ver mi entorno de otra manera, ahora yo quiero irme por otro sendero, no estoy condenada a vivir siempre en el mismo lugar. Hoy yo salgo como aquella mariposa que floreció y le salieron unas alas, hoy salgo de esa estructura y decido volar. Así mismo. Bellísima. Ese es mi mensaje para la gente que me está Muchas viendo. gracias, Nao. Sé que estás en una, y para finalizar ahora, estás en una escuela de oratoria y de muchas otras cosas. Entonces, ¿dónde te pueden contactar a ti directamente y a esta escuela en la que, como nos dijiste al principio, eres docente? Los últimos datos para despedirnos. Muy bien, mi gente maravillosa, nos pueden buscar como Expresarte Mejor. Estamos en Facebook, YouTube e Instagram. O si me quieren contactar a mí y ver un poquito de todas las cosas que hago, me pueden buscar como Naomi Olaya Office en Instagram y ahí les contaré también acerca de todos los cursos de la escuela de oratoria a la que pertenezco y todas las cosas que hago para bendecir muchísimas vidas. Muchas gracias, Naomi. De verdad que divina, divina esta historia y además divina este poder que nos transmites de verdad. No es solo que tienes un poder, sino que no lo haces sentir así sea en esta distancia. Te abrazamos desde GCF más cerca de ti. Gracias por aceptar esta invitación y por más encuentros de estos, porque este es el primero de muchos encuentros hoy corticos y después vamos a tener más espacios más largos con ustedes. Un beso para ti y saludes también a toda tu comunidad de Expresarte Mejor. Chao, chao, gracias. Gracias a ti, hermosa.